Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, queridos colegas, agradecer a la Sala de Historia del IPA que nos abrió las puertas de esta casa, que es la casa de todos nosotros también, pero por el trabajo, por el apoyo de la Sala de Historia fue posible todo esto. Cuando pensamos hace tiempo que pensamos en este acto, pero bueno, lo planteamos inmediatamente, recibimos esa calidez, esa apertura y ese apoyo que es tan importante para la Asociación de Profesores de Historia. Bueno, queridos colegas, hoy es un día de honda emoción para todos nosotros. Recibimos en el Instituto de Profesores Artigas, que es su casa, que es la nuestra también, a Ana y Carlos. Estoy diciendo Ana y Carlos porque pensamos que esto estaba pensado para Ana Zavala, también muy querida, pero ella está enferma y bueno, ya más o menos a varios se lo hemos comunicado personalmente, pero ha sido imposible que nos acompañe, pero bueno, tenemos el compromiso de que su charla la vamos a poder disfrutar después. En esta oportunidad no queremos leerles su currículum o lo más destacado de su trayectoria académica, porque esa trayectoria habla por sí misma. Queremos hablar de la enorme valentía intelectual y el compromiso permanente con nuestra disciplina, y también de la generosidad con su tiempo, con sus libros, sus cursos, su apoyo permanente para todos en general y para APO en particular. Ana siempre nos transmitió la importancia de enseñar historia. Es una referente en relación a la teoría didáctica y una trabajadora incansable de la problematización de la historia y de la profesión docente. Carlos, con su nivel de excelencia, solo comparable a su carisma, es un ejemplo de abordar la historia con rigor y disfrutar de enseñarla. Imposible olvidar sus clases impregnadas de anécdotas y de relatos divertidos. En este encuentro, luego de escuchar a Carlos, su exposición a 40 años de las elecciones internas, los dilemas de votar y no votar en dictadura, vamos a continuar con el acto de homenaje. Bueno, con Carlos. Muchas gracias. Gracias, Beatriz, gracias a todos. Me da una enorme satisfacción poder reencontrarme con tantas caras conocidas, algunos que hace tanto tiempo que no veo. Estos reencuentros tienen, digamos, un peso particular. Además, estamos en un lugar que es muy particular porque aquí mismo, hace más de 30 años, se fundó la Asociación de Profesores de Historia y aquí fue donde se hizo esa primera asamblea de la cual fue digamos, elegido presidente. El primer presidente era Marcos Gutiérrez, que fallecería un tiempo después. Quería recordar, digamos, esa instancia en este momento en el que, echamos de menos tantos profesores, ¿no? En principio, la idea que tenía para esta charla era hablar un poco de las elecciones internas que se cumplen 40 años. El hecho de que Ana no haya podido venir y les pide disculpas, se sentía bastante mortificada por eso, tiene su lado positivo para mí porque yo puedo hablar más tiempo. Eso me deja un poco más de margen. No sé si para el tema será suficiente, pero más o menos. Bueno, a ver, ubiquémonos un poco en el tiempo. ¿De dónde salen las elecciones internas de 1982? Salen de una estrategia particular de la dictadura. Es decir, la dictadura se planteó, digamos, después del plebiscito del 80, dejó pasar un tiempo. Hizo un poco de tiempo. Y luego, digamos, empezaron a discutir, pero el tema que a los militares les preocupaba era la elección de la designación de presidente de 1981. Es decir, había pasado el plebiscito, había pasado el no, ya la Constitución había sido rechazada
y lo que se acercaba era la fecha del 1 de septiembre de 1981 y ese día tenía que asumir un nuevo presidente. Y ese era el tema que le preocupaba. ¿Por qué? Primero, porque se discutía quién sería la persona. Se hablaba de un candidato militar a la presidencia, y un candidato militar a la presidencia, hoy uno piensa Gregorio Álvarez, no, también el general Badora se tiraba de candidato, se veía como presidenciable. Era bastante absurdo ver al general Badora en la televisión, decía, no, yo ahora soy un simple ciudadano, pero si la ciudadanía me lo pide, yo estoy dispuesto a hacer el sacrificio y ser candidato. Pídanme, por favor. No había, digamos, en ese sentido mucho pudor. Pero el problema era Álvarez, ¿no? Y cómo designar a Álvarez como presidente. Digamos, las Fuerzas Armadas estaban muy divididas. Álvarez no tenía la mayoría, pero sus adversarios tampoco. Había cargos vacantes en la Junta de Oficiales Generales. Entonces, toda esa situación llevó a que después de mucha conversación, los generales decidieran, activar el tema de la transición. Y entonces convocaron a los políticos sorpresivamente a principios de julio del 81, convocaron a los políticos para decirle que se iba a iniciar un proceso de transición que iba a consistir, todavía no lo tenían muy claro, pero más o menos iba habiendo una reforma constitucional consensuada con los dirigentes políticos, no querían otro porrazo como el del 80. Luego habría elecciones y allí, digamos, a partir de 1900, cuando se cumplieran esos plazos, porque todavía no estaba muy claro, se instalaría un gobierno democrático con una nueva constitución. Pero lo primero que iban a hacer era hablar del tema del presidente. Así que se suspendieron las negociaciones hasta octubre, por allá, noviembre. Y allí empezaron con el tema del presidente. El presidente fue Álvarez, y cuando, digamos, en la misma designación de Álvarez ya plantearon algunas decisiones importantes. Por ejemplo, que la presidencia de Álvarez terminaría el 1 de marzo de 1985. Es decir, que iba a ser una presidencia de transición, y allí aparece la transición. Sería una presidencia de transición, y esa transición se prolongaría hasta el 1 de marzo del 85. En ese lapso iba a haber reforma constitucional negociada con los partidos, plebiscito constitucional y luego elecciones en el marco de la nueva constitución. Ven que el proyecto era un poco diferente, ¿no? Ahora, asume Álvarez y claro, lo que a Álvarez le interesaba era estar en ese lugar, no cumplir tanto con el proyecto, sino estar ahí. Y yo que sé, ser presidente, imaginaba a Álvarez, le daba ventaja con respecto a la forma como iba a poder manejar la situación y de repente prolongar su presidencia con una elección, digamos, popular, que fuera como candidato y terminara siendo electo. Es decir, la idea de Álvarez en ese sentido era bastante clara en su formulación, no tanto en su aplicación. Por lo tanto, digamos, allí empieza la transición, se negocia con los partidos, pero claro, como dijo el general Rapella, teníamos que inventar cosas para poner entre medio, porque si no, los plazos se agotaban muy rápido y nos iban a reclamar que adelantáramos las elecciones. A veces el general Rapella era muy sincero, ¿no? Entonces inventaron el tema de las elecciones internas. Es decir, el tema es, las Fuerzas Armadas van a negociar con los partidos políticos, pero quieren interlocutores válidos para la negociación. No les sirven los antiguos dirigentes políticos que estaban todos proscriptos, los de primera fila sobre todo estaban todos proscriptos, quedaban más o menos en el proceso, quedaron unos 25 dirigentes de los partidos políticos tradicionales, que eran los dirigentes que habían sido candidatos a la presidencia alguna vez, esos estaban proscriptos. Por lo tanto, querían dar la posibilidad de la renovación de los partidos. Y entonces inventaron que tenía que haber elecciones internas, pero antes había que hacer una ley de partidos políticos. Es decir, viendo cómo se van intercalando pasos delante antes de llegar a una situación. Bueno, se negoció una ley de partidos políticos que es muy interesante si se fijan lo siguiente. La ley de partidos políticos se negocia allí con la Comisión de Asuntos Políticos de la COMAS por el general Raimundes, que era cuñado de Álvarez y que habían sido muy compinches en una época, pero ahí ya se estaban empezando a distanciar. El general Raimundes propuso, que los partidos propongan una ley de partidos políticos y entonces la COMASPO la estudiaría y elaboraría un proyecto. Y todos coincidieron
en que la ley de partidos políticos tenía que tener, digamos, tenía una ley permanente que tendría determinado formato y unas disposiciones transitorias que tenían que ver con la elección de dirigentes de los partidos políticos. Con la parte de legislación permanente estuvieron todos de acuerdo. Todos los partidos políticos, todos los dirigentes políticos de primera fila, esa parte no hubo problema. El problema fue con la elección de cómo se iba a hacer la primera elección, la elección de 1982. Esa fue la parte más discutida. Sobre todo ahí se discutía lo siguiente: ¿qué es lo que se necesita para votar? En una elección interna, ¿quién puede votar? Se supone que puede votar solamente, si es para mí que yo estoy hablando, por favor. Se supone que solamente pueden votar las personas del partido. Ahora, ¿quiénes son del partido? Bueno, los adherentes al partido, pero los partidos tradicionales no tienen adherentes. Y eso de sacar un carné y mostrarlo a un blanco o un colorado les tornaba un gesto recontrabolche, así siempre andaban con el carné puesto. Por lo tanto, reclamarle que la gente se afiliara para votar era algo complicado, pero por otro lado, hacer la elección abierta y que votara a todo el mundo, eso también les provocaba un cierto resquemor. Pero además acá había una estrategia política anidada, por supuesto, porque aquellos sectores que veían que su apoyo popular no era mucho, pero que de repente en una elección más restringida podían conseguir más respaldo, en el Partido Nacional, un sector fuertemente instalado en el diario El País, José Antonio Ramírez, concretamente, un personaje que está olvidado, pero que era periodista del País, editorialista, redactaba también los Sedice, y tenía un proyecto político en el cual supuestamente, digamos, para votar en esas internas solo podían hacerlo aquellos que se hubieran inscrito, que estuvieran afiliados a los partidos. Lo cual dejaba la situación muy complicada, es decir, para los militares era importante que votara mucha gente, ¿no? Porque, bueno, eso le daba legitimidad, para los partidos también, pero si solo votaban los inscriptos, ¿cuántas personas se iban a inscribir? Iba a haber un plazo de inscripción, después iba a ser un padrón y luego vendría la elección. Y la gente que no se inscribió en el plazo de inscripción y después quisiera votar, ¿no? Porque naturalmente el mundo dice, yo no me voy a inscribir, que no me importa, pero después llega el momento de la elección. Contra todo pronóstico, el general Rapella aceptó la idea de que se hicieran elecciones internas abiertas, sin afiliación previa y todas el mismo día, que era la manera de evitar que las mismas personas incidieran en distintas internas, ¿no? Porque el modelo norteamericano, por ejemplo, las elecciones internas son por cada partido, ¿no? Y en un estado son de un partido y unos días después, unas semanas después, son del otro partido. Si hubiera uruguayos habitando en ese estado, votarían en las dos, sin duda. Pero, digamos, si hay un país que está lleno de uruguayos es así que hay que tratar de prever la situación y se resolvió hacerlas todas el mismo día. Pero también se resolvió una serie de digamos, disposiciones que establecían, bueno, los órganos del partido, cuáles eran. Se iba a elegir en la elección interna todos los órganos del partido, la convención, o como cada partido le llame, ¿no? Porque cada partido le llama de una manera diferente, un órgano ejecutivo que también cada partido lo llama diferente, y las autoridades departamentales. Y se establecía la proporción de votos para llegar a determinados cargos, etc. Y también se establecía, bueno, un tope, es decir, no podía haber, digamos, la convención proclamaba a los candidatos presidenciales, pero para proclamar candidatos presidenciales necesitaba por lo menos el 25% de los votos, es decir, más del 25% de los votos. Quiere decir que no podía haber más de 3 candidatos presidenciales por partido, lo cual parecía una restricción impresionante. Bien, digamos, se aprueba esto, llega al Consejo de Estado, el Consejo de Estado la cambia, la vuelve más restrictiva, cierra incluso posibilidades. El Consejo de Estado, digamos, está lleno de dirigentes políticos del pachequismo, del herrerismo, dirigentes políticos de tercera, cuarta fila, que veían acá la oportunidad de acomodarse, de recuperar lugar en los partidos. Entonces, bueno, tienen un conjunto de ideas para cambiar la elección interna, muy afiliado, muy alineado con lo que quería Gregorio Álvarez,
pero allí, digamos, los generales se pusieron firmes, es decir, bueno, no podían aceptar que un proyecto de ley construido a partir de la negociación de un organismo de las fuerzas conjuntas con los partidos políticos y aprobado por la Junta de Generales fuera modificado por el Consejo de Estado. Nunca pasó eso. Entonces, digamos, se aceptó que el Consejo de Estado modificara algunos detalles. Bueno, el Consejo de Estado modificó algunos detalles, la volvió más restrictiva. En las elecciones internas solo se elegía la convención, el órgano, digamos, plural del partido, y luego la convención elegiría el órgano ejecutivo. No había elección directa del órgano ejecutivo. Es decir, uno piensa, bueno, estos tipos se imaginan que van a conseguir una mayoría importante en esa convención y después conversando entre ellos se quedarían con todos los cargos. Esa parecería ser la ilusión. Pero bueno, en las disposiciones que ya salieron de la COMASPO, que fueron aceptadas por la Junta de Oficiales Generales, que fueron enviadas al Consejo de Estado a fines de diciembre de 1981, ya allí se establecía que en la elección interna podrían participar 3 partidos: Partido Colorado, Partido Nacional y Unión Cívica. La Unión Cívica prácticamente la habían inventado ahí porque había dejado de existir en el año 62 cuando se convirtió en Partido Demócrata Cristiano. De acuerdo con las leyes electorales, si un partido decide cambiar de nombre, sigue siendo propietario del nombre anterior. Entonces no podía surgir una unión cívica mientras existiera el Partido Demócrata Cristiano, pero en ese momento reinventan la unión cívica. Aparece el doctor Chiarino, que estaba, digamos, hacía, no sé, 30 años que se había retirado de la política, pero bueno, ahí lo reciclan y allí, digamos, vuelve a tomar imagen. Entonces acá, digamos, se plantea una elección interna, pero con una característica particular, y es que, digamos, tratándose de una elección interna, solo votan los adherentes de los partidos, pero no todos los adherentes de los partidos, sino los adherentes de algunos partidos. Y hay una especie de botín que se lo puede capturar el primero que llega, el primer seductor que aparezca por allí puede captarse, que son el 18% de votos que había sacado el Frente Amplio en 1971. Uno puede suponer que de ese 18% de votos debe haber un 5% de estos que son así afiliados al Partido Comunista, al Partido Socialista, tipos duros, intransigentes, que no quieren saber de nada con nada y que si no votan a su partido no votan nada. Pero debe haber por lo menos un 10%, un capital flotante que anda por allí dando vueltas, de electores que, bueno, se los puede agarrar de repente y convencer. Fíjense que la elección del 71 se resolvió por 10.000 votos. Quien capture el 10% del electorado resuelve el problema definitivamente, se acabó el empate. Si no participa la izquierda, si la izquierda no lleva candidatos, buenísimo. Y uno mira la prensa y ve, digamos, cómo se proyectaba la idea, cómo se imaginaban las cosas. El doctor Sanguinetti escribe en Correo de los Viernes un artículo muy interesante. Decía, ¿qué hacer con la izquierda? Ese era el título. ¿Qué hacer con la izquierda? ¿No? O sea, la izquierda es un objeto del cual uno puede manipular a su gusto y decidir qué hacer con él. Y eso es lo que hacía Sanguinetti. Decía, bueno, ¿qué hacer con la izquierda? Me refiero al conglomerado que en 1971 se presentó bajo el nombre de Frente Amplio. Eso es de lo que yo voy a hablar. Bueno, y allí, bueno, hay un conglomerado, muchas diferencias. Por ejemplo, dice la lista 99. ¿Por qué vamos a impedir que la lista 99 vuelva al Partido Colorado? Creo que más bien que impedirlo lo que quería es llevarlo, arrastrarlo, ¿no? Y por otro lado, ¿qué problema habría en que se restableciera, que se legalizara el Partido Demócrata Cristiano? Y acá hace una cosa muy rara, parte del Partido Socialista, no aquella que se extravió en el violentismo, sino a los socialistas de Frugoni, etc. ¿Cómo hace uno decir, usted es socialista de Frugoni o se extravió para el extremismo? Entonces pase para acá. En fin, ahora, el Partido Comunista, que siga así por ahora, que no hay problema. Y aquellos que se extraviaron en la violencia, nunca más. Bueno, ya uno más o menos ve cuál es el proyecto. Yo quiero quedarme con la 99 y quiero que socialistas y demócratas cristianos voten cada uno en su partido. Por otro lado, digamos, Tarigo, más sincero,
dice, bueno, en mí el tema de la izquierda, vamos a hablar claro, cuando se habla de la izquierda se habla del Partido Comunista. Le voy a decir la verdad, a mí que el Partido Comunista esté proscripto no me importa mayormente. Siempre que no violen la ley. Sí, sos comunista por violar la ley. Es decir, si sos comunista ya estás... Bueno, pero en fin, es decir, la idea de que, digamos, por un lado, la izquierda era un botín a capturar y por otro lado, la idea de que las elecciones internas podían ser, digamos, una buena oportunidad de hacerlo. El Partido Nacional decía un discurso complicado, porque por un lado le contestaba a Sanguinetti, no, ¿cómo que hacer con la izquierda? Todos los partidos tienen que tener toda la libertad de presentar sus candidatos como quieren, como lo desean, y de la manera, porque eso es la democracia. Pero en este momento, entonces, concretamente, ¿cuál es tu proyecto para este momento? Es decir, es claro que, por un lado, el Partido Nacional jugaba con la proximidad que existía, la proximidad programática que existía entre el Frente Amplio y el sector de Por la Patria, el documento que se titulaba Nuestro compromiso con usted, que había, digamos, un elemento en común. Y bueno, la idea del Partido Nacional era, bueno, esos que en 1971 votaron al Frente Amplio, en 1982 tienen la oportunidad de votarnos sin traicionar a nadie, porque después de todo no son afiliados a sus partidos, son gente, electorado flotante, gente que en una elección vota a uno, en otra elección vota a otro. Ferreira Donate manda un cassette desde el exterior, donde dice precisamente eso, ¿no? La actitud de votar en blanco, dice Ferreira, me parece un poco pasota, como dicen acá, lo cual da la impresión de que está en España. Pero dice, en realidad, yo no tengo nada contra los que van a votar en blanco. ¿Cómo me voy a oponer a que la gente que no tiene su candidato, que no vote en blanco? Y eso está perfecto. Ahora, me dirijo a aquellos que no tienen partido y que en una elección votaban a uno y en otra elección votaban a otro y que en el año 71 votaron al Frente Amplio. Voy a ver, a esos vengan y voten por la patria, que tenemos una buena propuesta. Y entonces allí, digamos, se plantea esa situación. Por otro lado, el gobierno, Gregorio Álvarez, está muy atento y sobre todo acá trata de mantener una cosa muy restrictiva. Fíjense que hay más prensa clausurada y candidatos proscriptos en octubre-noviembre del 82 que en todo el resto de la dictadura hasta ese momento. Es decir, se proscribieron los dirigentes políticos por el acto institucional 4, ahí sí se proscribieron como 15.000, pero después no hubo más proscripciones hasta 1982. Y en 1982 las proscripciones venían además en la fecha de las elecciones, es decir, en noviembre había proscripciones. Somarán fue proscripto en noviembre, el vicealmirante Zorrilla era candidato de la lista de Sanguinetti y fue proscripto. Entonces digo que la Corte tuvo que tomar una decisión especial, decir, bueno, aquellos que están proscriptos y figuran en las listas, bueno, a esos si salen electos no pueden asumir, porque ya no se podían cambiar las listas. Entonces la idea era, la campaña empieza en noviembre y en noviembre se inicia la lucha, digamos, por conseguir los votos. El gobierno además hace todo lo posible por enredar las cosas y entonces establece que los lemas y los sublemas no se pueden utilizar. Las listas serán identificadas por combinaciones de 3 letras. La Corte Electoral adjudica las letras y la A y la B correspondían a Montevideo y después el resto se repartía según los departamentos. No podía haber sublemas nacionales, entonces uno no sabe si cuando vota por fulanito en Tacuarembó, él está votando también a Por la Patria, está sumando sus votos a Por la Patria del movimiento de Rocha, por ejemplo, o al herrerismo. Esas cosas, digamos, confundían bastante la situación. Una murga decía que un paisano confundido terminó votando la UTE porque no sabía exactamente cuál era la combinación de letras que tenía que votar. No era así, creo que nadie votó la UTE. Pero entonces, ¿qué pasa con el electorado que no se puede expresar, digamos? Y acá viene una de las cosas más interesantes que tiene esta elección, que es la siguiente. En principio, nadie piensa que ese electorado exista. Nadie piensa que ese electorado siquiera exista. Es decir, nadie se imagina en 1982, en febrero o marzo del 82, que el Frente Amplio sigue existiendo como opción política.
Incluso los partidos que integraban el Frente Amplio, cada uno se está moviendo por su lado. La mayoría de los dirigentes están en el exilio, no tienen ni idea mucha de qué es lo que está pasando acá. Acá se reúne en la casa de Crotogini una mesa política integrada por José Pedro Cardoso, Batalla, Crotogini, Rodríguez Camuso, y José Pedro Cardoso, cuando se vota algo importante, asume también la representación del Partido Comunista. Había un representante del partido, Olazábal, que no integraba la mesa política, no sé por qué, pero digamos, le transmitía a Cardoso cuál era la posición del Partido Comunista. Eso era lo que había, no se sabía qué relación tenía eso con el resto del universo, si eran un grupo de ancianos que se reunían alrededor de una mesa a conversar de temas comunes o si era realmente un sector político. Ahora, aparentemente por abril del 82, tengan presente, la mayor parte del interés de la gente estaba en la guerra de Malvinas. Por abril del 82 empieza a aparecer en Opinar una serie de artículos que publica Hierro Gambardella, donde Hierro Gambardella explica lo negativo, nefasto, espantoso que sería votar en blanco. Con lo cual quiere decir, alguien está haciendo campaña por el voto en blanco en abril del 82. Fíjense que la carta de Seregni diciendo que hay que votar en blanco es de junio. Pero a Hierro Gambardella ya lo tiene preocupado en abril que alguien está diciendo de votar en blanco. Hierro Gambardella escribe además dos artículos que en el contexto de la época son bastante fuertes, bastante incriminatorios. Por un lado, en uno de los artículos dice, bueno, votar en blanco sería un gesto antidemocrático, le daría al gobierno y a las fuerzas antidemocráticas la posibilidad de darle sentido al voto, adjudicándoselo para ellos. Bueno, argumentos, bueno, loco, ustedes que pueden hablar, digan, miren que el voto en blanco no es para el gobierno, se acabó el problema. Pero a la vez, en el artículo siguiente, Hierro Gambardella va más fuerte y dice que el voto en blanco sería espantoso. No creo que los partidos que integraron el Frente Amplio o el Partido Demócrata Cristiano quieran que el voto en blanco se transforme en una traba para... O sea que está direccionando, son estos los que están diciendo que hay que votar en blanco, cosa que en aquella época era bastante peligrosa. Ahora, ¿quién está hablando de eso? ¿Quién está diciendo eso? La prensa de izquierda no lo menciona, el único diario más o menos de izquierda era aquella revista Opción, que estaba vinculada con el PDC y que mucho del tema no habla. Quiere decir, hay una iniciativa de votar en blanco anterior a la carta que sacó Seregni. En junio empieza a difundirse la carta de Seregni. Seregni, digamos, uno lee esas cartas y realmente es sorprendente. Por un lado, Seregni dice, bueno, tenemos que participar, el Frente Amplio tiene que participar en las elecciones, no podemos votar a los sectores democráticos de los partidos tradicionales porque no nos tienen respeto, no nos aprecian y no tienen ninguna afinidad con nosotros. Es decir, nada de votar a Ferreira Donate ni de votar a Tarigo o a Flores Silva. Y, digamos, lo que tenemos que hacer es hay que participar en la elección marcando el voto, que sea voto en blanco o abstención. Después se da cuenta, abstención no, porque es una elección interna, se va a abstener todo el mundo que no quiere votar en ninguno de los partidos, así que saca una segunda carta diciendo hay que votar en blanco. El voto en blanco, ¿por qué razón? Bueno, en fin, el Frente Amplio no está representado, los jóvenes que están incorporados al Frente Amplio, no les podemos decir que vayan a votar a otro partido, la gente que vino de otros partidos al Frente Amplio, no le podemos decir ahora vuelvan a su partido y después los esperamos de nuevo acá. Es decir, uno lee la carta con los ojos de 1982 y piensa, Seregni está realmente muy mal, porque pensar que haya jóvenes que están afiliados al Frente Amplio, cuando hace 12 años que no se siente hablar del Frente Amplio, o pensar que aquellos que votaron al Frente Amplio en el 71 todavía van a seguir votando al Frente Amplio en el 82, es realmente tener mucha expectativa. Bueno, pues esa funcionó. Ya les digo, esa Seregni tiene razón. Y allí se lanzó la campaña del voto en blanco. La campaña del voto en blanco, digamos, implicaba muchos riesgos. De hecho, digamos, primer riesgo, decir hay que votar en blanco, uno lo dice públicamente y ya queda un poco expuesto. Por otro lado, nunca había habido una campaña de votar en blanco. ¿Cómo se vota en blanco? ¿Cómo hace uno para votar en blanco?
no se puede poner nada en el sobre porque si no es voto anulado. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Es decir, explicar esas cosas y además explicar que el Frente Amplio, mencionar públicamente el Frente Amplio, es decir, el Frente Amplio propone votar en blanco, todo eso era bastante loco, ¿no? Bastante difícil. Allí los que se la juegan con todo es la revista Opción, que primero dice, bueno, empieza a hacer campaña en octubre, empieza a hacer campaña por el voto en blanco. El Frente Amplio la mesa política del Frente Amplio acá había apoyado la idea del voto en blanco en septiembre, en una votación que tuvo características dramáticas, según contaban, porque, bueno, estaban los asistentes habituales y además estaba Olazábal, el representante del Partido Comunista, físicamente ahí, no le digo, ahí, Cardoso no quiso agarrar lío y decir yo abro por el Partido Comunista, no, vení vos y decirlo acá. Y la consigna del Partido Comunista era lo que llamaban el voto programático, es decir, apoyar a los sectores democráticos de los partidos tradicionales, particularmente a Por la Patria. Y esa era la consigna que Olazábal llevaba. Pero en la discusión y en la reunión, etcétera, Olazábal pegó el viraje. Tenemos que, si el Frente Amplio quiere votar en blanco y Seleñi dice que votar en blanco, el Partido Comunista apoya el voto en blanco. Es decir, fue contra la decisión de la dirigencia del partido. Fíjense que un partido tan vertical como el Partido Comunista, Olazábal se ha sentido espantoso, ¿no? Haber dicho, no, esto es lo que vamos a hacer y es lo contrario de lo que me está diciendo la dirigencia en el exterior. Bueno, la dirigencia en el exterior recibió la noticia de que el partido había apoyado el voto en blanco acá en la mesa y, bueno, se alineó con eso. Es decir, la idea del Partido Comunista, la línea era, bueno, son los que están en el país los que definen la línea del partido. Y bueno, si los que aquí estamos somos los que tenemos que decidir, dijo Olazábal, vamos a votar esto. Y bueno, el partido se alineó con eso, lo cual le provocó un enorme lío, porque ya había hecho toda una movida para acompañar a Ferrer Aldunate, etcétera, cambiar la pisada y cambiar la propaganda les costó mucho. Y además no quedó, digamos, todo el mundo alineado con eso. Pero en fin, de ahí salió la idea, digamos, de que se apoyaba el voto en blanco. Y en octubre, la revista Opción, bueno, primero empieza a hacer campaña por el voto en blanco, a decir, bueno, fulanito hace declaraciones, menganito, y algunas figuras emblemáticas, Astori, Botinelli era el secretario de Seleñi, en aquella época. Uno lo conocía al encuestador actual, a Oscar, pero era, digamos, la figura de referencia porque estaba próximo a Seleñi. Lo que decía Botinelli es más o menos lo que Seleñi decía. Entonces deciden formar una comisión por el voto en blanco. La comisión por el voto en blanco se forma en octubre, hay muchísima representación de gente del PDC, pero está Botinelli, hay un socialista, un médico socialista reconocido, digamos, mucha gente del Partido Demócrata Cristiano, y cuando se anuncia la creación de esa comisión, clausuran el semanario, los meten preso a todos, los tienen fueron unas horas, de hecho, más que nada una advertencia. Y la dictadura sacó uno de los comunicados más notables que tiene toda la historia del golpe de Estado del 73 hasta el año 85. Anunciaban que se había disuelto, clausurado definitivamente la revista Opción por violar los artículos y el decreto tanto cuanto, que los integrantes de la comisión habían sido todos detenidos porque estaban fuera del marco de lo permitido por la ley de partidos políticos, etcétera, etcétera, y advertía a la población que detrás de la campaña del voto en blanco se esconde el proscripto Frente Amplio y la izquierda antinacional. Gracias. Muchas gracias. Es decir, la gente que impulsaba el voto en blanco habrá dicho, qué bien. Pero entonces, digamos, el voto en blanco quedó como una instancia muy, muy presente. Y allí empieza la campaña electoral. Y la campaña electoral tiene algunas características interesantes. En primer lugar, vincular la tradición del partido con esa cosa de medio enigmática de las letras y de las cifras. Por ejemplo, Movimiento por la Patria y Nacional de Rocha, tiene, digamos, las letras eran ACF. Y claro, ACF, alguien sí dijo inmediatamente, adelante con Ferreira.
Pero como Ferreira no podía aparecer porque estaba proscrito, quedó adelante con Fe. Y Aparicio Saravia al lado con la vincha, con el lema por la patria. Color celeste, todo identificado. Ahora, hacer propaganda para el voto en blanco era difícil, y el que hizo propaganda para el voto en blanco, aún después de la proscripción de la revista y de la disolución de la comisión, fue José Germán Araujo, desde CX30. Muy probablemente fue José Germán Araujo el que empezó a alargar la idea del voto en blanco en abril, posiblemente no como una iniciativa de él, sino como una propuesta del PDC. En ese momento Araujo estaba vinculado al PDC y entonces allí, digamos, había alargado esa iniciativa. No integró la comisión del voto en blanco, así curiosamente, porque era un tipo que le hacía espacio al voto en blanco en los programas de la radio. Y en agosto le preguntan, bueno, ¿y qué va a votar? Yo todavía no tengo decidido mi voto, dice. Pero, es decir, estaba allí jugando a media agua entre que se comprometían y no. Pero hemos podido recuperar un montón de casetes, de grabaciones de José Germán Araujo, de los programas de Araujo, y encontramos alguna cosa interesante. Y aquí encontramos una, digamos, segunda quincena de noviembre del 82, donde Germán Araujo hace propaganda por el voto en blanco. El presidente de mesa lo invita a usted, elector, a pasar al cuarto secreto. Usted va con el sobre amarillo que escogió de una caja. Entra al cuarto secreto, cierra tras de sí la puerta, y en ese momento usted es soberano. Usted comienza a decidir. ¿Cómo lo hace? Si usted es un ciudadano que ha optado por alguna de las posibilidades, es decir, por alguna de las agrupaciones hoy vigentes, usted lo que tiene que hacer es introducir la hoja de votación escogida por usted dentro de ese sobre amarillo y cerrar ese sobre amarillo. Quizá usted haya conseguido ya la lista de sus preferencias en un club o en un comité. En este caso, usted retira de su cartera o de su bolsillo esa hoja. No vaya a introducir el sobre que seguramente encierra esa hoja dentro del otro sobre, del amarillo, no. Simplemente la hoja de votación, usted la introduce en el sobre amarillo y lo cierra. De lo contrario, si usted no llevó la hoja de votación, ve allí en el mismo cuarto secreto hay una mesa en la que seguramente van a estar todas las listas. Usted elige una, la de su preferencia, e introduce esa única hoja dentro del sobre amarillo y lo cierra. Si por el contrario, usted es un ciudadano que ha optado por el voto en blanco, usted entra al cuarto secreto, cierra la puerta detrás de sí, y en este caso lo único que usted tiene que hacer es cerrar el sobre amarillo. No debe introducir nada, absolutamente nada dentro de él. Y no como alguna gente supone por allí que tiene que introducir un papel en blanco, no. El voto en blanco es el sobre vacío. Lo único que usted tiene que hacer dentro del cuarto secreto es cerrarlo y después salir. Vamos a continuar con lo que dice la Corte Electoral. Está leyendo el instructivo de la Corte Electoral de cómo se vota y le mete un insert de instrucciones para votar en blanco. En el medio de ese palabrerío que uno, si no está muy atento, se le va. ¿De qué está hablando este tipo? Hasta hace un chiste, ¿sí? No pongo una hoja en blanco, jajaja. Pero, digamos, el voto en blanco está en el mismo nivel que cualquier otra opción. Es tan democrática como cualquiera, un ciudadano cualquiera puede optar por votar en blanco y para votar en blanco tiene que ser así. Y ya sabe que para votar en blanco, si usted elige votar en blanco, está votando una opción determinada. Esa parte no la dice. Tenemos otras grabaciones, hay una muy interesante que lee una carta de un oyente paisandú que le pregunta por qué no hacen debate, si le parece una excelente idea, sí, lo pensaron, pensaron incluso qué debate, pero después se dieron cuenta que eso no era viable, porque había opciones que no podían exponerse públicamente en un debate, había ciudadanos que han hecho opciones que no tienen la posibilidad, por lo tanto no vamos a hacer debate con nadie, está bien. Es decir, dejar en claro que no todos corrían con las mismas posibilidades.
Entonces, digamos, ese contexto es el de las elecciones internas. Les voy a mostrar algunas de las listas de votación para que vean un poco cuál era la estética de las listas. Este era ACF, el primer candidato es una persona que podría haber sido socio de la APU, Juan Pibel Devoto, pero que no se afilió. Justamente la lista de ACF muestra la proximidad que existía entre la construcción de la historia y la militancia política, digamos que en mucho tiempo en este país, hasta que empezó a pesar más la formación profesional en historia, ¿no? Pero, digamos, Pibel Devoto era un historiador y también era un dirigente político. La lista de Por la Patria reúne al Movimiento Por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha con el lema ACF, el retrato de Aparicio Saravia, los colores celestes sobre fondo blanco, las franjas de la bandera nacional, es decir, los elementos identificatorios de las listas del Partido Nacional estaban acá representados, y como ven, la lista es simplemente una lista de nombres, es decir, no hay diferencias por cargos, no es que se elija para alguna cosa o para la otra, todos son para la Convención Nacional. Aquí tenemos una figura emergente que en esta elección se largó solo, Luis Alberto Lacalle. Digamos, originalmente iba a estar en la lista de ACF, después tuvo una diferencia ahí con los ferreristas y al final decidió tirarse por su propia lista. Es decir, estaba próximo a ACF, pero no estaba en ACF, y allí se largó con lista propia. No sé si llegan a ver, pero digamos establece una genealogía visual muy directa entre Herrera abajo y Lacalle arriba. Una foto de Lacalle, cierto look, Edward Kennedy, así, una cosa por el estilo, y una propuesta, digamos que como que ya apunta a una candidatura presidencial. Aparece su cara como el elemento identificatorio de la lista prácticamente. En este caso también, Gallinal había sido candidato a presidente del Partido Nacional en 1966 por el movimiento de Rocha, pero se había separado del movimiento de Rocha ya en el año 68, 67, y acá estaba con un movimiento BCF que era, digamos, visto como el oficialismo dentro del Partido Nacional. Es decir, Gallinal era un poco la opción pro-gubernista dentro del partido. Se pensaba que, siendo la figura de Gallinal respetada por todo el mundo, y etcétera, era posible que Gallinal le raspara, yo qué sé, un 30-40% de los votos de repente del Partido Nacional, un poco por el prestigio de su nombre, por eso tiene muy claro el retrato, que se vea de qué persona es. Muchos de la gente, gente conservadora que ve a Gallinal como una especie de garantía, allí estaba. En el Partido Colorado, digamos, el candidato más perfilado era Pacheco. Los montevideanos que recuerdan la época de las elecciones internas recordarán la propaganda de esta lista, que era prácticamente una propaganda presidencial. Y como ven, el lema de la lista es por Pacheco presidente. Así como que ya lo estuvieran eligiendo presidente a Pacheco. La foto de Pacheco es la misma de la elección del 71. Aquella que decía Pacheco pone el pecho, esa es un poco como que estaban prefigurando una elección presidencial. En cambio, esta es la lista de Sanguinetti, ABX, fíjense qué discreto, qué modestia. Tenemos esos retratitos que apenas se ven, a la izquierda Luis Valleverres, a su lado Julio Sanguinetti, pero bastante poco perfilado, porque en realidad todo el mundo identificaba esto como la lista de Jorge Valle. Y entonces que hubiera un Valle ahí a la vista dejaba claro cuál era, digamos, el perfil de la lista. Fíjense además la estética de la lista. No sé si llegan a verlo, pero no se ven los nombres de los candidatos, pero detrás de la lista de nombres se ve difusa la imagen de José Valle Ordóñez. ¿Llegan a verlo esa? El que diseñó la lista, las letras de la lista parecían una emisora, ¿no? ABX, pero en fin, esas cosas pasan. La lista de Tarigo no tiene fotos. Libertad y Cambio no tiene fotos. El grupo de Gallinal se llamaba Libertad y Servicio, esto se llama Libertad y Cambio. Goran Lindahl, que hizo aquel estudio sobre la política uruguaya de los años 20, decía que era muy curioso porque las fracciones políticas de los partidos tradicionales se componían por variaciones aleatorias de 6 o 7 palabras,
y libertad, cambio, servicio, democracia, compromiso, lealtad, esas estaban siempre. Bueno, acá, digamos, se nos repite la libertad con dos adjetivos diferentes. La lista AC, digamos, y la lista ABX del Partido Colorado, la de Sanguinetti, tenían un elemento común, habían hecho un acuerdo, entonces en los primeros 10 nombres tenían 4 o 5 nombres comunes. Ya estaban en fulano, mengano, sutano, este y aquel, uno los encuentra en las listas, no en los mismos lugares, pero sí los encuentra en las dos listas. Ese acuerdo entre Tarigo y Sanguinetti, que significaba de hecho un acuerdo con Jorge Valle, provocó la ira de uno de los dirigentes jóvenes de Tarigo, que era Manolo Flores Silva, que decidió postularse con su propia lista, BCH, con un loguito, no sé si llegan a verlo, la mano con el... Eso que es como tener una paloma en la mano. Después en la elección del 84 lo hizo más claro. CBI, Corriente Vallista Independiente, y allí, digamos, sacó una lista que no era ni tariguista ni jorgista. Es decir, Manolo Flores Silva rechazaba a Jorge Valle por su perfil liberal, a Sanguinetti por que había sido el autor de la Ley de Educación. Recuerden que Manolo Flores Silva era egresado acá de Lipa, y en cambio, digamos, se tiraba con una especie de reivindicación del viejo discurso vallista. No les voy a mostrar ninguna lista del voto en blanco, se imaginarán por las razones que explicaba Araujo. Bueno, está bien que Ana no vino, pero ya estoy excediéndome un poco. Vamos a empezar a cerrar. Bueno, ¿qué resultado dan estas elecciones? Bueno, el resultado de las elecciones internas es un buen ejemplo de lo difícil que resulta sacar conclusiones a partir de una elección. Vamos a citar un antecedente antiguo que siempre queda serio. Vamos a citar a Condorcet. Condorcet, el de la enciclopedia, tiene una cosa muy rara, que es un estudio sobre la decisión. ¿Cómo hace la gente para decidir? ¿Cuáles son las decisiones y los mecanismos de decisión? Es impresionante, es un libraco como de 800 páginas, llena de fórmulas de álgebra, que se puede bajar de internet y que además tiene hojas desplegables, una cosa hermética, pero que es muy interesante porque Condorcet, entre todas las muchas cosas que dice, que están muy lindas, dio una fórmula notable para las elecciones uruguayas. Condorcet en el siglo XVIII la vio clarita y dijo cómo venía la cosa. Condorcet dice, cuando hay que tomar una decisión y hay que elegir entre 3 o más opciones y ninguna de ellas tiene la mayoría absoluta, entonces la elección es indecidible, no se sabe quién ganó. Y la elección del 82 es un caso de eso. Exactamente es así, es decir, nadie tiene la mayoría absoluta, hay muchas opciones, entonces ¿quién ganó? Podés argumentar que ganó cada uno de los que votó y de las listas, y podés también argumentar que esas mismas perdieron, y por razones más o menos parecidas. ¿Quién ganó? Bueno, empezamos a ver. Ganaron los blancos. De hecho, aunque no era una elección nacional, sino que era una elección de partidos, sumando el total de votos del Partido Nacional, era como 95.000 votos más que lo del Partido Colorado. Lo cual quiere decir que la paridad en 1971 había desaparecido en beneficio del Partido Nacional. Dentro del Partido Nacional, la lista de ACF tuvo el 85% de los votos. Quiere decir que el único candidato posible por el Partido Nacional para las elecciones de 1984 era el que decidiera por la Patria Movimiento de Rocha. Nadie más podía proclamar candidato. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, los blancos y particularmente el sector de ACF se consideró triunfador en la elección. Era notable ver la imagen de Pibel Devoto. Yo no sé si lo llegaron a conocer a Pibel Devoto. Pibel Devoto era una figura de un individuo siempre vestido de traje, corbata y chaleco, a veces de sombrero, siempre de oscuro, camisa blanca, muy circunspecto, muy serio, siempre muy seco. Dicen que era una persona muy simpática, pero yo nunca tuve mucha conversación con él y más bien era duro de conversar con él. Bueno,
en la puerta de la casa de Pibel, allá en Punta Carretas, viene la prensa, sale Pibel, el sombrero en mano y grita: ¡vivan los partidos tradicionales! Así todo alborotado. Verlo a Pibel en esas circunstancias, ¿qué le pasó a Pibel? Pero claro, estaban eufóricos, tenían conciencia de que habían ganado la elección, y para, digamos, lo que es la estabilidad de votos de estas elecciones uruguayas, que normalmente se resuelven por un margen de votos relativamente pequeño de gente que se cruza de un lado para el otro, sacar 95.000 votos de ventaja en una elección y dentro de 2 años va a venir otra elección, vamos a empezar a pensar cómo va a repartir los cargos, ¿no? Ya parece como que la elección está ganada. Incluso Ferreira en México, lo entrevistan allí en diciembre, dicen: bueno, ¿qué opina de la elección interna en Uruguay? Bueno, el pueblo ha hablado, qué sé yo, y además dice: ahora es muy claro una cosa, si las cosas salen mal es solo responsabilidad nuestra, no podemos echarle la culpa absolutamente a nadie, nosotros tenemos, ahora la mayoría tenemos el control del partido, tenemos que llevar adelante la política, etcétera, etcétera. No piensa, bueno, esa afirmación de Ferreira Aldunate se ve que después no se retomó mucho, ¿no? Pero mucha autocrítica no hay. Pero sí estaba la idea, digamos, de que allí estaba el triunfo. Ahora, uno lo mira y dice: bueno, ¿cuánto ganaron? Porque en la elección interna de 1982 participó más del 60% de los inscriptos del electorado. Quiere decir que hubo un 40% que no participó. Y ese 40% que no participó, muy probablemente si en una elección lo obligaran a participar, no elegiría por la patria, no elegiría la lista de ACF. Los que vieron clarito eso inmediatamente fueron los colorados. El comité del Partido Colorado lo vio inmediatamente. Hay incluso un artículo de un profesor de esta casa, el sociólogo Martorelli, que explica la situación así, dice: bueno, en realidad el Partido Nacional ganó la elección interna, pero dentro del total sacó más o menos el 28% de los votos. Si sumamos los votos que sacó ACF en el total del electorado. Esa gente que no votó, decía Martorelli, muy probablemente si tiene que votar no vote a ACF. Y por otro lado, también en ACF, y acá le sonó la alarma a todo el mundo, Martorelli está diciendo evidentemente lo que se habló en el Comité Ejecutivo Nacional, buena parte de esa ventaja está compuesta por votos que migraron del Frente Amplio al Partido Nacional. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es, primero, aceptar que los que se fueron del Partido Colorado no van a volver. La lista 99 no va a volver en lo inmediato. Pero entonces, ¿cuál tiene que ser la estrategia? La estrategia tiene que ser desproscribir sectores de la izquierda de manera tal que se sientan los votantes identificados más con esos sectores que con el Partido Nacional. Entonces, es notable, al otro día de la elección interna, fíjense que estaba el semanario Opinar, que salía los jueves, y Correo de los Viernes, que salía los viernes. Los dos tienen artículos diciendo lo importante que es en lo inmediato desproscribir sectores de la izquierda. Hasta hace unas semanas atrás a Tarigo le daba lo mismo, pero acá se le aclararon las cosas. Desproscribir sectores de la izquierda resultaba un paso fundamental, porque de allí justamente estaba la posibilidad. Ahora, dice Tarigo con bastante fastidio, el afán por proscribir a la izquierda ha transformado a la izquierda en el árbitro de las elecciones. Allí donde la izquierda se incline va a ser el triunfador. Y eso pone a las dirigentes de los partidos tradicionales en el grave compromiso, claro, de tener que hacer promesas que después, digamos, si vos querés captar esos votos, haces promesas y después cuando sea el momento de cumplirlas se te va a complicar. Entonces, allí empieza la primera campaña fuerte por desproscribir sectores de la izquierda y empieza en el Partido Colorado. Y la defienden con mucha fuerza Sanguinetti y Tarigo, que son, digamos, las figuras más emblemáticas. Sanguinetti y Tarigo, digamos, habían hecho una especie de sublema común y, según cuenta Sanguinetti, tenían que aclarar un asunto y era, bueno, uno de los dos iba a ser candidato a presidente y el otro iba a ser candidato a vice. El que sacara más votos iba a ser presidente y el otro sería el vice. Bueno, ¿cómo definimos? Porque en realidad
las listas tienen candidatos distintos y tienen nombres distintos en todos los departamentos. Además, en algunos departamentos hay acuerdo de Tarigo con Sanguinetti, en otro departamento hay acuerdo de Tarigo con los pachequistas, en otros departamentos hay acuerdos de Sanguinetti con los pachequistas. ¿Cómo se arregla? Y Sanguinetti le dice a Tarigo, vamos a resolverla en Montevideo, que nosotros somos los candidatos. Allí el que gane en Montevideo va a ser el candidato a presidente y el otro va a ser candidato a vice. Tarigo dijo que sí. Tarigo era un poco ingenuo políticamente, le faltaba carpeta. En Montevideo está todo el aparato político de la 15, así que estaba funcionando de la época de Luis Valleverres. Era muy difícil que Tarigo le pudiera sacar a Sanguinetti la ventaja en Montevideo. Curiosamente, en el 85, que era voto obligatorio, en Montevideo ganó la lista de Tarigo, pero en el 82, que era la instancia crucial, allí ganó la lista de Sanguinetti, así que Sanguinetti dice Maistegui, permítame citar a Maistegui, era mi amigo, discutíamos mucho, pero era un buen historiador. Dice Maistegui que acá se ve también, indirectamente, la aspiración de Sanguinetti de desbancar a Jorge Valle, porque teóricamente, digamos, el candidato de la lista 15 tenía que ser Jorge Valle. Y esa conversación Tarigo la tenía que tener con Jorge Valle, no con Sanguinetti. Pero ya aparentemente Sanguinetti va perdiendo la posibilidad de que haya elecciones y Jorge Valle todavía esté proscripto. Y entonces allí, digamos, él ya se postula como candidato a presidente. Entonces, ni el Partido Nacional tiene un triunfo tan claro, ni tampoco el Partido Colorado tiene una derrota tan apabullante. En una entrevista que le hicieron después, Sumarán y también en otra, Carlos Julio Pereira, bueno, se reconocían, Gonzalo Aguirre también, reconocían que después del resultado de las internas los había atacado una onda triunfalista que ya les parecía que no podían perder ninguna elección. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Decía Sumarán, ¿qué nos íbamos a imaginar que el Frente Amplio en la elección del 84 podía sacar 300.000 votos? No, Sumarán fueron 400.000, pero de cualquier manera lo que muestra es que Sumarán y toda la dirigencia del Partido Nacional consideraba que ya estaba resuelto ese paso. Tal vez la parte más complicada para sacar conclusiones de esto es la evaluación que se hace del voto en blanco. El voto en blanco, digamos, se suponía que era la apuesta de los frenteamplistas que en 1971 habían votado por la candidatura de Sereñi, más jóvenes que pudieran haberse incorporado después. Ahora, 85.000 votos en blanco, de 305.000 votos de la elección del 71. Nadie puede decir, bueno, esto es un verdadero éxito. Más bien que no. Sereñi hace una autocrítica bastante fuerte. Dice, bueno, en realidad la dirigencia le dio a la ciudadanía una visión dividida, fracturada. Se ha producido una fractura en el electorado del Frente y eso es culpa de la dirigencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar? Bueno, lo que hay que tratar ante todo es recuperar las libertades públicas, que se pueda hablar de esto, que podamos salir a convencer gente. Está bastante deprimido. Pero después la repiensa y saca una carta ya con una evaluación diferente. Bueno, todos los frenteamplistas participaron en la elección. Algunos votaron en blanco, otros prefirieron votar a sectores de los partidos tradicionales. Y esto me parece una cosa muy interesante, porque en definitiva, digamos, si bien es cierto que el voto en blanco fueron 85.000 solamente, mucho menos de lo que había sido el 71, sí hubo una cosa y que es la siguiente: el voto en blanco interpeló al votante frenteamplista y lo interpeló por su identidad frenteamplista. No sé si entienden lo que quiero decir, si me explico. Algunos decidieron votar en blanco y otros decidieron votar a los sectores progresistas de los partidos tradicionales, pero ¿en cuánto frenteamplistas? Es decir, no es que se fueron del Frente Amplio para los otros partidos, sino que optaban esa vez por esta opción, pero podían optar por otra en otro momento. Entonces, cuando Sereñi dice todos los frenteamplistas participaron en la elección interna, algunos de una forma u otra de otra está diciendo, bueno, estamos recuperando a toda esa gente. Y el voto en blanco tiene una posteridad muy curiosa. Son 85.000 votos en blanco. Pero el voto en blanco se transformó en un gesto fundacional dentro de la historia del Frente Amplio. La gente que
digamos, votó en blanco en 1982, se considera algo así como los Frente Amplistas posta. Entonces, nadie dice que no votó en blanco, ningún Frente Amplista te va a reconocer que no votó en blanco en 1982. Todos votaron en blanco. Yo tengo la convicción, nunca lo hice, pero tendría que agarrar una libreta grande y empezar a preguntarle a todos los veteranos, ¿qué votaste en el 82? Y cuando llego a una cifra que supera los 85.000, me dice, bueno, alguno me está mintiendo. Nunca lo hice, no lo voy a hacer. Bueno, pero entonces, ¿qué sale de la elección interna? Primero, la reactivación de las identidades partidarias. Los blancos recuperan su simbología, los colorados recuperan la suya. Fernández Huidobro contaba en uno de sus libros que estaba metido en el aljibe, donde lo habían encerrado, y una mañana, una tarde, un momento, siente un parlante que pasaba por algún lugar con la marcha Tres Árboles. Y que pensó, bueno, algo tiene que estar pasando, porque si no, no estarían escuchando la marcha Tres Árboles. Es decir, la marcha Tres Árboles, como toda la simbología partidaria, recuperó las identidades partidarias, incluso las de ese 40% que no votó. Porque en 1982 uno podía pensar, bueno, el 40% no votó. Esto hace pensar que un partido del proceso tiene la posibilidad de captar más del 40% del electorado. Y en definitiva, con el 40% del electorado ganar la elección en este país. Porque los votos se reparten entre blancos y colorados, y ese 40% te da la victoria. Sin embargo, en 1984, cuando vinieron las elecciones, no había nadie que estuviera dispuesto a apoyar un sector que se reflejara así, que se identificara a sí mismo como oficialista. Es decir, en ese sentido, digamos, las elecciones internas también, como pasa en el caso del Frente Amplio, para los partidos tradicionales, interpelan con fuerza a las identidades partidarias y las recuperan como identidades políticas. Y bueno, la posteridad fue muy larga, es decir, las elecciones internas del 82 mostró éxitos y fracasos, mostró el ascenso de figuras políticas como Tarigo, como Flores Silva, la continuación de herederos del antiguo régimen, como decía alguna vez Sanguinetti, como él, por ejemplo, como las figuras de segunda fila de ACF, bueno, Pibel Devoto, Fernando Liu, gente que tuvo que empezar a aparecer de nuevo en la política, Juan Martín Posadas, Gonzalo Aguirre, gente que son el renuevo político de la política. Tal vez el que tiene el elenco político más interesante, el elenco político nuevo más interesante, es el sector de Tarigo. Entre el sector de Tarigo y el sector de Flores Silva uno encuentra la mayor cantidad de figuras jóvenes dentro del Partido Colorado. La renovación de los Vallejo en 1982 fue un fenómeno muy interesante que después, bueno, tuvo una posteridad diferente. Bueno, pero yo no quería, digamos, extenderme mucho más que esto y recordarles que, si bien es cierto que las elecciones internas son una etapa importante dentro de la transición y marcan un cambio muy fuerte, de hecho democratizan los partidos, las convenciones partidarias empiezan a tener voz y capacidad de decisión, y allí, digamos, la aprobación de cartas orgánicas, programas de principio, proclamación de candidatura, etcétera, va a ser, digamos, algo que decide una convención electa democráticamente entre todos los adherentes del partido. Nunca más ocurrió eso. La ley de partidos políticos fue derogada, digamos, casi de las primeras cosas que hizo el Parlamento cuando asumió en 1985 fue aprobar lo que se llamó la ley de convalidación. La ley de convalidación dice, a partir de la instalación de la aprobación de esta ley, quedan vigentes los siguientes decretos, leyes aprobados por el Consejo de Estado. Hace la lista de los que quedan, por lo tanto todos los demás no quedan, entre los que no quedaban estaba la ley de partidos políticos. Curioso porque, como les decía, esa parte de la ley de partidos políticos, que era, digamos, la que todos estaban de acuerdo, la que no tenía conflicto, bueno, esa desapareció. Esa ley de partidos políticos se aplicó solo esa vez y nunca más. Quiere decir que también la elección interna del 82 es interesante, no solo porque es la primera elección interna de todos los partidos en la historia política del Uruguay, sino que además se hace con una ley que es también la única vez que se aplicó en la historia política del Uruguay. Bueno, llego hasta acá. Muchas gracias.
Hablé como 40 minutos, 50, ya tengo, estaba sonándome el timbre en la cabeza cuando paré. Bueno, permiso. Después te hago la lista de algunos que votaron, que no votaron en blanco, y los vas incluyendo. Bien, bueno, primero y antes que nada, Carlos, bueno, muchas gracias. Sabés que esto tiene que ver con un homenaje y te hacemos trabajar. Son así, ¿verdad? Pero fue, digamos, la excusa para, entre tanta gente, gente amiga, gente querida, gente que viene, por supuesto, de esta casa, del Instituto de Profesores, compañeros de la sala de historia, exalumnos recientes, profesores noveles o noveles, como se dice ahora. Bueno, todos ellos te acompañan desde acá y esto es un sueñito que tenía la APU. Mis compañeros de directiva me pidieron que enfatizara ya desde hace un tiempo, razones de la pandemia y todo lo demás, no había podido permitir que tanto Ana y tú recibieran este homenaje que tiene todas las características de las virtudes que destacaba hoy nuestra compañera presidenta. De quien fuera presidente también, vamos a recordar que fuiste presidente de la APU también. La idea entonces es que sencillamente recoja el guante, hoy vengo de pregonero, a tratar de decir algo que lo va a hacer la APU por primera vez. No lo hemos hecho nunca, esperamos que sea un hecho histórico y una larga cadena de compañeros pasen por este reconocimiento. El reconocimiento que merece Ana y que merece Carlos de Masi como miembros de honor de la Asociación de Profesores de Historia y que creo que se consagra en el aplauso de los presentes aquí mismo. Muchas gracias, es muy lindo sentir que me aplauden. Siempre tengo la sensación de que exageran. Después me enteré que hay algo que se llama el síndrome del intruso, que es lo que estoy sintiendo ahora, les voy a confesar, que es la sensación de que se están equivocando de persona, de que en realidad no es para mí, pero bueno, mientras no se caigan en la cuenta del error, lo disfruto. No recibo tanto esto como una cosa personal, lo agradezco, me emociona, pero pienso que en realidad lo que me está pasando, lo que me están homenajeando, no es tanto a mí como a todo el grupo de personas que desde la fundación de la APU hasta ahora han estado manteniendo esta asociación y la han estado empujando y llevando adelante. Yo mencionaba hoy que esa primera directiva que se eligió con Marcos Gutiérrez como presidente, esa directiva tuvo una tarea complicadísima, delicadísima, porque después de ese primer impulso la APU como que se enfrió, y entonces no tenía mucha actividad hasta que empezaron a realizarse los congresos anuales. Los congresos anuales fue una iniciativa de los colegas de Rocha, que se les ocurrió hacer un congreso de historia, de profesores de historia en Rocha, y allí, digamos, la APU entendió que esa era su tarea, y las personas que estaban en ese momento al frente de la APU, que habían quedado al frente de la APU un poco por la situación, que eran dos profesoras, Imazul Cal y Carmen Aparato, fueron las que llevaron adelante esa situación, fueron las que administraron la APU, es decir, recibían la cuota y no había gastos, y ellas tenían la responsabilidad de manejar todo eso. Bueno, impecable. Allí, digamos, la APU empezó a vincularse y a realizar los congresos anuales de historia, que eran un poco, digamos, el encuentro de la APU. Ahora, cuando se produce todo el fenómeno de
de la reforma y la desaparición de historia en los primeros años del ciclo básico, allá en mediados de los 90, allí como que la APU se reactivó. Y allí hubo un debate fuerte que se resolvió, a mi modo de ver, favorablemente, sobre cuál tenía que ser la actitud que la APU tenía que tomar. ¿Cómo tenía que plantarse la APU frente a la reforma? Y la decisión que la APU tomó es no tomar decisión con respecto a la reforma, no la reforma global, sino que vamos a hablar de la historia. Y entonces el debate de la APU se planteó sobre la enseñanza de la historia y cómo debía ser, digamos, la enseñanza de la historia. Y el objetivo de la APU era, digamos, la defensa de la disciplina y su enseñanza. Y ese fue el pedacito de que la APU recortó, digamos, en toda aquella polémica, cuidando, además, de no dividir la APU. Es decir, fíjense que Carmen Aprato y Mazulcal habían sido las dos personas emblemáticas de la APU. Carmen Aprato después se fue con la reforma y Mazulcal quedó con nosotros. Bueno, pero digamos, no tenía sentido partir la APU al medio. Me acuerdo que hicimos un congreso donde justamente el tema del congreso era la reforma. Lo invitamos a Rama. Rama fue Club Uruguay. Estaba yo y ahí estaba Rama. Y aquí estaba, estaban así, Selva López, yo, Rama. Y como ese Diego del Grossi, que en aquella época era alumno, me decía, yo te veía como estar en el paralelo 38, así, en la zona neutral en el medio del conflicto. Pero funcionó, digamos, salió adelante. Tuvimos además siempre la colaboración y siempre la participación de un profesor excepcional como José Pedro Barran. Siempre que a Barran lo convocamos para dar una charla en la APU, siempre vino. Fíjense que Barran era una de las personas que estaba colaborando con Rama, pero además el autor, el tipo que todos queríamos escuchar, Naum, Pepe Rila, gente que, digamos, cuando se lo convocaba, Naum, que podían pensar, digamos, bueno, que podía ser un espacio conflictivo, no importa, lo importante es la enseñanza de la historia y la manera como podemos enseñar mejor historia a pesar de las dificultades. Y bueno, después, digamos, a mí me tocó presidir la APU unos cuantos años, ya era bastante descansado, ya había toda una infraestructura, seguí Mazulcal, que administraba bárbaro, Enrique Robelli era el funcionario, y más o menos organizó las cosas, la contabilidad, etc. Y allí más o menos se encarriló, y lo mejor de todo, en determinado momento dije, bueno, no me postulo más para ser presidente de la Asociación de Profesores de Historia, y la profesión de profesor de Historia no lo sintió demasiado. Entonces elegimos a fulano, y a otra. ¿Cómo tiene que ser? Las instituciones no deben depender de las personas, tienen que tener su propia vida. Bueno, para gran satisfacción, la APU tiene su propia vida. Creo que en ese sentido, digamos, este homenaje que hoy me hacen a mí y le hacen a Ana, y que recibo a nombre de los dos, por eso decía, me parece más bien una manera de homenajear a toda esta gente que, trabajando honorario, porque no hay sueldo para ser dirigente de la APU, quitándole horas al trabajo cuando todavía las horas de clase son un montón, encontrando momentos para reunirse, estar dispuesto a ir a pelearse con amigos por temas que uno considera importantes y estar dispuesto a aceptar que el amigo tiene razón. Y bueno, ese tipo de cosas, digamos, también forma parte de lo que es una institución y de lo que es la supervivencia de la institución. Por eso creo que, más que un homenaje a mí, yo creo que es un homenaje a la APU como institución el que le estamos haciendo ahora. Muchas gracias. Me aprovecho de este momento para decir que en la web de la APU está el formulario de afiliación, que es fundamental, sobre todo luego de estas palabras de Carlos, que era para estimular también una pequeña comisión. Este es de Ana, espero que no lo abras tú, y este es de Carlos, que tiene nombre y tiene fecha, y que es la forma sencilla de que puedas tener bien presente este homenaje. Muy bien.
Quiero decirles también que estos materiales que puse acá en la vista, bueno, habíamos quedado que se pusieran, fueran accesibles supongo que en la web de APU o en algún lugar así, no sé exactamente dónde, pero que quedaran accesibles. Y los argumentos de Germán Araujo, el que pasé acá y también el que le referí sobre la idea de hacer debates y etcétera, están en la página de Humanidades Digitales de la Facultad de Humanidades. Supongo que en la web o en alguna de las comunicaciones de la APU podrá ponerse el link para que, bueno, son de uso libre, digamos, para que puedan disponer de eso. Bueno, suerte en pila, sigan dando clase.